El sol se puso tan negro como vestido de luto. La luna toda se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra. Y acontecerá en los postreros días que yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Pero acerca del día y la hora, nadie lo conoce, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solamente el Padre. Las señales se suceden. Desastres naturales, inundaciones, terremotos, ciudades arrasadas, eventos de magnitudes insospechadas. ¿Es esto mera coincidencia? Distintas culturas ancestrales hicieron sus predicciones. Una fecha se repite una y otra vez. ¿Esta vez las profecías serán verdaderas? Durante la historia de la humanidad ha habido siempre predicciones fatalistas de que se va a acabar el planeta. Es hasta cierto punto un poco infrecuente de que hayan habido tantos sismos de magnitud 9 en un periodo relativamente corto. Ninguna tradición antigua puede decir con certeza qué sucederá al final de este ciclo. Estamos viendo fenómeno tras fenómeno, que es el peor de la historia, que es el peor de todos los tiempos. Nunca habíamos visto estos niveles de sufrimiento. Todos debemos saber que este mundo tendrá un final. Yo digo que no se va a acabar el mundo, pero si se acaba, que vengan y me reclamen. ¿Es esto lo que intentaron advertirnos las antiguas culturas? ¿Qué sucederá el 21 de diciembre de 2012? Desde sus inicios y a lo largo de toda su historia, el hombre ha intentado anticiparse al futuro. Profetas, adivinos, videntes, hombres encargados de anunciar lo que vendría para intentar corregir el destino de un pueblo. Fueron grandes reformadores morales, pero dentro de su crítica incluyeron previsiones. Un genuino profeta o vidente no es aquel que busca hacer dinero diciendo profecías. Es un espíritu muy inquieto, muy preocupado por lo que le pueda ocurrir a la humanidad. Los antiguos profetas intentaban anticiparse a los hechos para guiar a sus pueblos hacia un destino mejor. Pero no todos sus presagios estaban referidos a sus tiempos. Diferentes culturas han intentado dejar sus advertencias sobre eventos que ocurrirían cientos o miles de años más tarde. Hay un tema común que atraviesa todas esas tradiciones. Nuestros ancestros quisieron decirnos algo en los muros de sus templos, en las tradiciones orales, en los códices que nos dejaron. Vivieron algo en su tiempo, que sabían que viviríamos en el nuestro. En distintos lenguajes se ha transmitido un mensaje similar. Pueblos de diferentes latitudes parecen haber aprendido a interpretar el futuro. En la América prehispánica, las culturas originarias lograron hacerlo con increíble precisión. Más que dejar un mensaje, ellos hicieron ciencia y ese conocimiento es válido y llega hasta nuestra época, pues para orgullo de todos los que nacimos en este continente. Lo maravilloso de los seres humanos que existieron antes que nosotros fue no solamente que su capacidad de asombro no terminó jamás, como lo demuestran sus observaciones, sus investigaciones, sino el hecho de ver con cuidado su mundo, lo que ocurría en la Tierra, lo que ocurría en la naturaleza, lo que ocurría en el movimiento astronómico. Hubo una cultura en particular cuyos conocimientos fueron tan precisos que muchas de sus afirmaciones son imposibles de refutar aún para la ciencia moderna. Los mayas.
una de las civilizaciones más misteriosas de la historia de la humanidad. No sabemos con certeza de dónde vienen los antiguos mayas. No sabemos con precisión a dónde fueron. Durante el corto tiempo en que existieron en partes de Guatemala, México, ellos dejaron su legado de templos, calendarios y ciclos de tiempo en formas que la ciencia moderna comenzaría a entender en el siglo XX. Lo que más sorprende a los estudiosos de la cultura maya ha sido su exhaustiva dedicación para lograr acceder a un mayor entendimiento del tiempo. Podemos afirmar que los mayas eran persistentes, viciados en la cuestión del tiempo, en entenderlo y dominarlo. Y esa idea de tiempo cíclica, esa idea de circularidad del tiempo, es lo que compone toda la sociedad maya. Los mayas pensaban de un modo muy similar al nuestro. Usaban números y con eso definían los grandes ciclos de tiempo mediante números que podemos confirmar y entender hoy. Cuando ellos descubrieron que el Sol, junto con todo el sistema solar, tiene una órbita y que esta órbita gira dentro de la galaxia, pudieron calcular que el tiempo que duraba la órbita era de 25.625 años. Sus calendarios estaban basados en ciclos astronómicos. Descifraron los movimientos de los astros y así establecieron la duración de cada uno de esos ciclos. En este ciclo de órbita dentro de la galaxia ha habido 5 soles, 5 destrucciones del mundo, 5 destrucciones del sol y 5 eras. Los mayas dividieron este gran ciclo en 5 momentos de 5.125 años. Cada uno de estos 5 momentos representarían una era diferente. Los arqueólogos reconocen que es el sistema de medición del tiempo más exacto conocido por la raza humana hasta el siglo XX. No perdió un solo día en más de 25 siglos. En diciembre de 2012, el quinto sol estaría llegando a su fin. El sistema solar terminaría un ciclo en su viaje a través de la galaxia, marcando así un final. La mayoría de las veces de esos 5.125 periodos cortos, hubieron catástrofes. Esta vez todo se va a potenciar. ¿Por qué? Porque estamos hablando del cierre de 5 ciclos de 5.125, más el cierre de 3 calendarios, el largo, el corto y el de la precesión de los equinoccios. El 2012 se acerca y el misterio sobre el fin de los tiempos espera ser revelado. ¿Podrían asociarse los desastres naturales actuales a un calendario de más de 3.000 años de antigüedad? ¿Qué nos espera en diciembre de 2012? La repercusión mundial que ha alcanzado las predicciones para el 2012 es notoria. La fecha de un posible final está cada vez más cerca. Distintas civilizaciones separadas entre sí por miles de años o miles de kilómetros nos alertan por igual sobre los tiempos que están llegando. Los mayas, los aztecas, los incas, los hopi, todas coinciden en las transposiciones de calendarios en la fecha. Las predicciones sobre el 2012 parecen repetirse una y otra vez. La observación de los mismos fenómenos astronómicos podría haber hecho coincidir a diferentes culturas en conclusiones similares. Una de las culturas que mejor ha sabido expresar esta noción del fin de un ciclo fueron los Hopi. Los Hopi son una vieja nación indígena en los Estados Unidos. El descubrimiento de una roca con un dibujo profético grabado en ella llamó la atención de los investigadores. Ellos habitan una región que se conoce como la de las 3 mesas.
Son 3 mesas en el estado de Arizona. Cuando una roca se descubre con un dibujo nuevo es porque un dibujo nuevo, milenario, pero nuevo porque recién lo descubren, ese dibujo habla de esta época. En la roca Hopi se observa con total claridad 2 líneas paralelas. Hay una línea que está habitada por 4 hombrecitos. Eso representa el poder de los inventos, el poder de la cruz, el poder de la economía y el poder. O sea, el poder del poder, la política. La roca muestra lo mismo que muestra el Apocalipsis cuando nos dice son jinetes de la destrucción. Al igual que los mayas y otras tantas culturas, los Hopi habrían anunciado un mismo fenómeno. El fin de este mundo estaría llegando. Por primera vez en la historia, las predicciones coinciden en anticipar un mismo evento para una fecha idéntica. Sin embargo, lo que sucederá ese día sigue siendo un misterio. Ninguna tradición antigua puede decir con certeza qué sucederá al final de este ciclo. Algunos expertos deducen que la coincidencia entre tantas culturas es una clara señal. Considero que no podemos pensar que será el 21 de diciembre del 2012 cuando súbitamente y de la noche a la mañana algo va a suceder. De hecho, creemos que ya está sucediendo. Fenómenos como el niño, la niña, fenómenos del deshielo, dijéramos, desproporcionado que se está llevando a cabo en el Polo Norte. Estamos viendo fenómeno tras fenómeno que es el peor de la historia, que es el peor de todos los tiempos, que son fenómenos que desafortunadamente están afectando a una gran cantidad de personas. Nunca habíamos visto estos niveles de sufrimiento. Los sucesivos desastres naturales relacionados con inundaciones y tsunamis han hecho que algunas compañías ya estén desarrollando nuevas soluciones tecnológicas para afrontar las posibles catástrofes. Resulta increíble pensar que podemos llevar al hombre a la luna, construir instrumentos científicos de billones de dólares como el Hadron Collider y sin embargo todavía la humanidad no tiene un recurso efectivo que pueda proteger a su población durante este tipo de eventos que obviamente cada día son más recurrentes o más significativos. La compañía Statin Shelter System ha comenzado a construir estos refugios. Es un arca capaz de proteger a los integrantes en eventos específicamente que envuelven agua como inundaciones y tsunamis. Está diseñado para un promedio de 50 a 70 personas con abastecimiento suficiente para sostenerlos en lo que llegan los diferentes recursos de rescate. Las nuevas tecnologías intentan encontrar una solución para prevenir los daños, pero el desafío no parece simple. La creciente actividad sísmica de los últimos años podría ser clave para comprender lo que vendrá. Decenas de miles de personas perdieron sus vidas a causa de terremotos y tsunamis. Ciudades enteras han sido destruidas. Nubes de ceniza volcánica invaden los continentes. ¿Qué dice la ciencia sobre estos fenómenos cada vez más recurrentes? Lo que vimos en Japón, lo que estamos ahora viendo con los tornados en los Estados Unidos, me parece a mí que es realmente muy grave y esto sí debería de poner a pensar a los escépticos y a aquellos que no creen en esta situación calendárica de los mayas y de otras culturas. La mayor parte de los desastres, otros que no sean aquellos creados por el hombre, son de origen geofísico, ¿no? Los sismos, los tsunamis, las erupciones volcánicas. Es hasta cierto punto un poco infrecuente de que hayan habido tantos sismos de magnitud 9 en un periodo relativamente corto. Que nos estamos, enfrentando a un cambio total de la corteza geológica que ya ha empezado. Y eso es parte, decimos o repetimos, de un ciclo cósmico, de un ciclo que siempre se repite. Es cierto que son cíclicos de alguna forma, pero el hecho de que estén ocurriendo en varias partes del mundo, quizás podríamos decirlo que es una mera coincidencia. Coincidencia o no,
Durante los últimos años hemos sido testigos de los movimientos sísmicos más devastadores de la historia reciente y pareciera no haber explicación que dé cuenta de lo que está ocurriendo. Donde hubieron terremotos en el pasado, van a haber en el futuro, porque habían en el pasado las mismas condiciones que tenemos ahora, porque geológicamente las condiciones son las mismas. En Lima, Perú, los científicos ya dan el alerta. Un terremoto de gran magnitud podría suceder en cualquier momento. Es normal que pensemos de que en este momento pues, podría ocurrir un evento grande, ¿no? La comunidad científica lo sabe, ya lo hemos entendido, tenemos más información que nos ha llevado a corroborar estos resultados o estas hipótesis que estamos planteando, ¿no? Y al final la población está captando esta información. Las grandes tradiciones religiosas hablan en sus libros sagrados sobre el final de los tiempos, y hasta muchas veces se creyó que ese momento había llegado. Hay toda una rama de la teología que se llama precisamente escatología, que se refiere a los tiempos finales. Y es una meditación alrededor del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, el libro de la Revelación, en donde se anuncia el fin del mundo. Es decir, el mundo cristiano tiene que terminar con una gran conflagración, digamos así, que permita el juicio definitivo de los buenos y los malos y la separación eterna, ¿no? De los condenados de los salvados. El temor por la inminencia del fin de los tiempos ha despertado en diversas ocasiones el pánico colectivo. Durante la Edad Media, en épocas en que la religión ocupaba un lugar central, este fenómeno se vio potenciado notablemente. La peste de 1348 fue una catástrofe natural que exasperó, multiplicó este fenómeno de la profecía. Una civilización como la europea, que ve desaparecer en menos de 2 años 1/3 de su población, sintió que efectivamente se estaba en el fin de los tiempos. La peste se cobró la vida de 1 de cada 3 europeos. Si esto ocurriera en la actualidad, sería un punto de inflexión en la historia, y hasta muchos se animarían a anunciarlo como un evento apocalíptico. Sin embargo, las profecías apocalípticas no han sido exclusividad de las religiones. El temor por el fin de los tiempos, en algunas ocasiones, estuvo sostenido por afirmaciones de carácter científico. En 1910, el inminente paso del cometa Halley perturbó a la humanidad. Se pensaba que iba a pasar tan cerca de la Tierra que podía haber incluso una colisión o que la Tierra iba a pasar por la cola del cometa, ¿no? Y eso iba a provocar mortandades y catástrofes en la Tierra. Estudios astronómicos habían anunciado que la cola del cometa contenía un gas mortal llamado cianógeno. Esto alertó a la población por las posibles consecuencias que podría traer para la vida en la Tierra. Se sabe que el cianógeno se descompone produciendo cianuro, que sí es tóxico para el ser humano y que mata en dosis relativamente bajas y de manera bastante rápida. Parece haber habido hasta una ola de suicidios, ¿no? Provocada por esa sensación inminente del fin del mundo. Ese 18 de mayo, la Tierra atravesó la cola del cometa. Sin embargo, aquel evento natural pareció perder peligro a su paso. Muchos dijeron tener las respuestas. Pero el futuro sigue sorprendiéndonos a cada paso. Algunos de los fenómenos geofísicos que la ciencia estudia hoy en día ya habían sido pronosticados hace más de 500 años por los antiguos habitantes de los Andes, los quechuas, más conocido como los incas, los hijos del sol. Los incas tienen una profecía muy poderosa, que es la profecía del Pachacútec. Pachacútec significa el que transforma el tiempo y el espacio. La palabra Pachacútec deriva del quechua, que significa por un lado Pacha, que es tierra, y por el otro lado Cútec, que significa cambio o evolución.
Las profecías incas estarían pronosticando una transformación radical de la naturaleza que tendría lugar en el último Pachacútec. El Pachacútec se lo conecta con cambios climáticos y con cambios geofísicos o geológicos que involucran a los 4 elementos, al viento, al aire, al agua y a la tierra misma. Los quechos decían que el último Pachacútec sucederá en el final del solsticio de invierno de 2012. Sus antiguas profecías son contundentes. Nos dicen que este mundo estaría llegando a su fin. Los mayas también lo predijeron. En 2012, el sol se destruiría y volvería a nacer. ¿Estará en el sol la clave para comprender lo que sucederá? ¿Qué terribles amenazas podrían depararnos? El Sol, el centro de nuestro sistema planetario y principal fuente de energía del planeta. Hay que venerarle a que no pierda su juventud, a que no se canse viajando todos los días a aparecer en las mañanas y ocultarse en las tardes, para que siempre alumbre, porque estaban convencidos de que gracias a ese calor hay vida en la Tierra. Las antiguas culturas americanas le rendían especial tributo, pero también comprendían que toda esa energía podría significar un gran problema. En la superficie solar hay grandes erupciones que liberan miles de toneladas de energía con carga electromagnética. Cuando esta enorme masa de partículas viaja a través del espacio, se produce una tormenta solar. Las tormentas solares ocurren permanentemente, siempre las hay. Son erupciones de gran energía. Si uno ve al Sol de cerquita, es un magma en movimiento con grandes explosiones donde una sola columna puede ser mayor que la Tierra. En tan solo 2 días, la mayor intensidad de la onda expansiva de una explosión solar llega a la Tierra. ¿Cómo afecta a nuestro planeta? Podemos ver, por ejemplo, en las auroras boreales, en el norte, cómo estas partículas provenientes del Sol, al ser desviadas, emiten luz que podemos ver, que es muy hermosa esa luz. Sabemos que estas explosiones solares afectan efectivamente a nuestras comunicaciones. El peligro real en ese caso es que afecten, por ejemplo, a los satélites. Pero la actividad solar no es constante. La cantidad e intensidad de explosiones aumentan y disminuyen en forma cíclica. Aproximadamente cada 11 años se produce el momento de mayor actividad solar, lo que los especialistas denominan el máximo solar. Durante el máximo solar, monitoreamos la actividad solar, los destellos y las eyecciones de masa. Y si encontramos un flujo de partículas que vienen hacia la Tierra, podemos advertir a la gente que apague los satélites o monitoree el sistema eléctrico. Un nuevo máximo solar está a punto de acontecer en 2012. La coincidencia de la fecha con el fin del calendario maya ha despertado la inquietud de los especialistas. Recién estamos entrando en un máximo solar en los años 2012, 2013, quizá en el 2014. No podemos predecir el Sol con mucha precisión, pero habrá un aumento gradual de la actividad solar y volverá a bajar. El máximo solar que se avecina haría parecer pequeña a la tormenta solar de 1859, la más intensa desde que se tiene registro. En aquella época, los aparatos susceptibles al electromagnetismo pues eran muy pocos. La Tierra no dependía, como depende ahora, de las comunicaciones, de los satélites, de las ondas electromagnéticas que utilizamos constantemente para comunicar. El mayor riesgo es con los satélites en órbita porque son más vulnerables. Es muy poco lo que puede pasar en la Tierra misma. En el peor de los casos,
Quizá habrá que preocuparse por los sistemas de transmisión eléctrica. No son profecías, no, eso es ciencia y ya está sucediendo. En 2012 puede dejar a la Tierra durante meses o durante años sin energía eléctrica. ¿Qué pasaría si una tormenta solar de gran magnitud afectara el suministro de electricidad por un tiempo prolongado? ¿El fin del mundo podría comenzar con una falla eléctrica global? El inicio del año de 2013 ya no sería el mundo que conocemos. Este mundo funciona por completo con energía eléctrica. En los próximos 3 años, cerca del máximo solar, habrá explosiones solares cada un mes aproximadamente. Algunas grandes y otras pequeñas. El peligro de una falla masiva en los sistemas eléctricos podría ser caótico. Los dispositivos de seguridad de reactores nucleares y centrales atómicas podrían fallar y millones de personas quedarían expuestas a la radiación nuclear. La manipulación de energía atómica genera cada día más controversias. Los sistemas de seguridad ya han demostrado sus fallas y nadie puede asegurar que esto no vuelva a suceder. Estamos, no olvidemos, manejando una energía que no se puede controlar del todo, como es la energía nuclear. El próximo máximo solar previsto para 2012 ha despertado una alarma. La coincidencia con la fecha en el calendario maya hace que muchas personas encuentren sentido a las conjeturas sobre el fin de los tiempos. Las posibles consecuencias son inquietantes. ¿Podríamos sobrevivir a un desastre de tremenda magnitud? La Tierra está en continuo giro, está girando sobre un eje de rotación, ¿no? Es a partir de este giro sobre el eje que nos genera un campo magnético interno dentro de la Tierra. Al producirse un campo magnético complejo por la dinámica terrestre, se produce, por tanto, un campo magnético que rodea la Tierra. El campo magnético terrestre funciona como un escudo que nos protege de las partículas y radiaciones que llegan desde el Sol y otros puntos de la galaxia. Pero ese escudo magnético podría tener fecha de vencimiento. La fuerza del campo magnético de la Tierra cambia. Los polos magnéticos de la Tierra están hoy en día con una cierta configuración, pero esta configuración fue distinta en el pasado. Nunca pasó mientras hubo gente en la Tierra, no conocemos ningún detalle. Probablemente tardará miles de años en suceder. Muchos descubrimientos científicos dan cuenta que la intensidad del campo magnético estaría disminuyendo notablemente en los últimos años. ¿Podría ser una inversión de polos lo que está sucediendo ahora? ¿Qué pasaría si cambiara la polaridad terrestre? Cuando ocurre una inversión de polaridad, ocurre también una disminución de la intensidad del campo. Durante una baja en la intensidad del campo magnético, los seres que están en la Tierra están un poco más vulnerables a la acción de las partículas que provienen del Sol. La variación del magnetismo terrestre está comprobada científicamente. Algunas teorías sostienen que este fenómeno tiene un origen externo y misterioso. Un astro de dimensiones gigantescas estaría acercándose cada vez más a la Tierra, alterando completamente su campo magnético. Hercóbulos, el planeta X. Hay que decir que Hercóbulos es el nombre que le dio Michel de Nostradamus a una especie de gigante cósmico que se acercaría a nuestro mundo. Este sistema solar pasa rozando el nuestro cada 25.900 años. Se plantea de que este planeta, que tiene una masa mayor a la de Júpiter, el cual es bastantes veces más grande que la Tierra, en algún momento podría interaccionar con nuestro planeta y cambiar los polos del planeta, creando otra destrucción. Hercóbulos modificaría nuestro campo magnético y esto podría cambiar la vida en la Tierra.
La supuesta aproximación de este planeta a la Tierra generaría un paisaje jamás visto por el hombre. Una de las consecuencias de la aparición del Cólub es que su tamaño descomunal va a dar la impresión de que estaremos contemplando dos soles, el nuestro y ese otro mundo. No hay ningún planeta Rogue, ni Buru o X o el que sea. Los astrónomos llevaron a cabo estudios de este tipo durante los últimos 20 o 30 años. Si estuviera ahí lo habríamos visto. Actualmente, si hubiera un planeta gigante que fuera a entrar en el sistema solar interno en diciembre de 2012, podría verse a simple vista. No hay nada en el sistema solar exterior que pueda entrar en el sistema solar interior y causar daño. Es pura ficción. Las causas de la disminución de la intensidad magnética terrestre han despertado el interés de muchos investigadores. Las consecuencias que esto podría traer generan aún más preguntas. La Tierra no solo podría quedar desprotegida de la radiación solar, sino de otras partículas mucho más potentes y con origen incierto: los rayos cósmicos. El campo magnético terrestre ha disminuido en los últimos años. La Tierra podría quedar más expuesta a la radiación solar, y esto afectaría a todas las especies que habitamos el planeta. Pero además del Sol, la Tierra recibe constantemente radiación proveniente desde los puntos más recónditos de la galaxia, producto de explosiones estelares millones de veces más potentes: los rayos cósmicos. Usamos el término rayo cósmico para dos cosas. Por un lado, para las partículas que vienen del Sol, pero más importante aún, para los rayos cósmicos galácticos. Es muy impresionante porque la gente no sabe, que no los vemos, no los olemos, no los oímos, que estamos constantemente bombardeados por estos rayos cósmicos. Durante millones de años, la Tierra estuvo recibiendo radiación proveniente de lugares remotos del universo. Las investigaciones han confirmado que estas potentes partículas radioactivas alteran los componentes de los materiales, incluyendo las moléculas que forman nuestro cuerpo. La evolución de nuestra especie en particular depende, efectivamente, de estas mutaciones que en gran medida se deben a la radiación ambiental que incluye a los rayos cósmicos. La supuesta alineación del sistema solar con el ecuador de la Vía Láctea, prevista para diciembre de 2012, podría hacer que la Tierra comience a recibir una lluvia de rayos cósmicos provenientes del centro de la galaxia. Cada 26.000 años desde el centro de la galaxia llega una emanación, una especie de latido cósmico, una emanación de energía que viene del sol central de nuestra galaxia, el sol manásico, o el Hunapku, como le llaman los mayas. Y esa energía llega con tanta intensidad. Es la energía de la luz violeta, la energía de la transmutación, la mística, la fe, la magia, y acelera cambios y transformaciones. Aunque muchos investigadores hablan de un alineamiento y una fuerte lluvia de rayos cósmicos, los científicos descartan completamente esta posibilidad. No habrá ningún alineamiento en diciembre del 2012. Lo que sí pasa todos los años es que el recorrido del Sol se ve desde la Tierra y pasa a la Vía Láctea. No pasa por el centro. Así que no hay alineamiento, no pasa nada, eso es solo ficción. La gente inventa estas historias y no tienen base en hechos. Los misteriosos efectos que podrían tener estas potentes partículas sobre los organismos han generado diversas hipótesis. La ciencia también sabe que detrás de estas partículas invisibles a simple vista podrían estar las respuestas a los misterios más profundos del cosmos. Aprovechamos entonces estudiar estos fenómenos para acercarnos a energías, y esto es muy lindo. Cuando aumenta la energía, podemos estudiar fenómenos como yéndonos al origen del universo. A través de las leyes cuánticas, los científicos pueden analizar el comportamiento de las partículas subatómicas que contienen los rayos cósmicos. Las partículas cuánticas, digamos los electrones, etcétera,
además de ser corpúsculos, se comportan también como si fueran ondas. Y lo mismo pasa con las ondas. Por ejemplo, las ondas electromagnéticas, las ondas que componen la luz, ellas también se comportan como si fueran corpúsculos. Toda la materia que perciben nuestros sentidos está compuesta por átomos. Pero si las partículas que conforman los átomos se comportan como corpúsculos y ondas a la vez, esto hace pensar que la realidad material que nos rodea tal vez no sea tan rígida como creemos. El mundo que nos rodea no es nada más y nada menos que lo que nosotros declaramos que es real en nuestro corazón y nuestra mente, según nuestras creencias. Cada vez más voces anuncian que en 2012 la Tierra atravesará un cambio físico en su estructura atómica, un salto cuántico que alteraría toda la materia. Es un salto justamente cualitativo y tiene que ver con cada uno de estos escalones que hemos estado ascendiendo en la evolución de la conciencia. El hombre con su propia conciencia puede alterar o crear con su mente y con su pensamiento, manifestar un futuro posible. El 2012 podría significar un verdadero cambio en la forma de percibir e interactuar con la realidad material que nos rodea. ¿Podría la realidad ser modificable con la mente? Esto ha sido utilizado por el misticismo orientalista, repetidamente, incluso han escrito un montonal de libros, muchísimos libros sobre esto, que son verdaderas aberraciones que hacen mucho daño porque se le presentan al joven como conocimiento científico y de conocimiento científico no tiene absolutamente, son verdaderas patrañas. Los científicos aseguran que nada extraño vaya a ocurrir en diciembre de 2012. Las diferentes teorías sobre el fin de los tiempos convergen en que una nueva etapa está comenzando. Sin embargo, muchas interpretaciones afirman que las antiguas civilizaciones no querían decir que algo va a pasar, sino que algo tenemos que hacer. Ellos hablaron de que en este sol, mundo o era teníamos que seguir el mandato del Dios único, y en este caso era vivir en armonía con la naturaleza, fundamentalmente vivir en armonía con nuestros semejantes, y que si no vivíamos en armonía con ellos, pues vendría alguna catástrofe y cumpliéndose el tiempo de la cuenta larga maya, este mundo terminaría. La vida en la Tierra habría comenzado hace 4.000 millones de años. Todas las especies que habitamos el planeta hemos sido parte de la evolución. Hoy, miles de millones de años después, los seres vivos están cada vez más cerca de la extinción. En plazos de cientos de miles o millones de años, se extingue una especie por cada 10.000 especies por cada 100 años. Esa es la tasa de extinción natural. Si tú consideras que hemos perdido desde 1900 a la fecha más de 700 y tantas especies de vertebrados, las tasas de extinción actuales son 280 veces más altas que las tasas de extinción naturales. Cuando nosotros nos enfermamos, acudimos inmediatamente al médico, o tomamos medicamentos o buscamos remediar lo que nos sucede. Pero en caso del planeta, no estamos tomando la diligencia ni las precauciones para sanar nuestro planeta. Lo que sí estamos perdiendo día a día es la capacidad de mantener el bienestar de los seres humanos. En el planeta ya existen más de 2.000 millones de personas que no tienen agua potable. A ellos ya los alcanzó la crisis. Ellos están viviendo la profecía del desastre. La naturaleza parece reaccionar hoy ante nuestros actos. Así como se extinguieron los dinosaurios o desaparecieron misteriosamente muchas culturas ancestrales, podría agregarse en un mundo cercano el fin de la raza humana. ¿Hay forma de revertir esto? La nueva era es absolutamente dependiente del ser humano. Aunque son todos fenómenos astronómicos, para que se entre en la nueva era, el ser humano tiene que hacer una transformación interior que además no la está haciendo.
tiene que ser una norma de los seres humanos vivir en armonía con los semejantes y con la naturaleza. Y que si no lo hacemos de esta manera, pues precisamente yo creo que el mundo, como nos estamos dando cuenta, se va a extinguir. El concepto de masa crítica, tomado de la física, está siendo utilizado por algunas corrientes para explicar lo que podría suceder con la humanidad. La masa crítica sería la cantidad mínima de personas que tienen que tomar una actitud determinada para que el resto de la humanidad adopte por imitación ese mismo hábito. Por ejemplo, si estamos en un estadio de fútbol y se empiezan a resquebrajar las paredes y el estadio está lleno de gente, ¿de qué depende que la gente salga en caos o que salga ordenadamente? De lo que hace ese número mínimo de personas. Se llama raíz cuadrada del 1%. La raíz cuadrada del 1% de la humanidad tiene que llegar antes del 22 de diciembre de 2012 a mostrarle a la humanidad que se puede tener una realidad propia. Ser dioses de nuestra propia realidad. Ese número mínimo de personas parece haberse olvidado del cuidado de la naturaleza y por eso el planeta está reaccionando. Las predicciones de las antiguas culturas parecen advertirnos sobre las acciones a tomar y sobre los peligros que tendríamos que enfrentar si no aprendemos a relacionarnos con la naturaleza. Los científicos también dan el alerta. El problema más grande con el calentamiento global, por lo menos en los próximos cientos de años, será probablemente el derretimiento del casquete glaciar en Groenlandia y la Antártica. ¿Imaginamos las consecuencias de que 1 o 2 mil millones de personas no puedan ocupar ya ciudades como Nueva York o Buenos Aires? No sería el mundo que conocemos. Hacia allí vamos si no disminuimos o detenemos el calentamiento global. Los científicos sabemos que una población que crece exponencialmente tiene solamente 2 posibilidades a largo plazo: o estabilizarse o colapsarse. Yo no veo ninguna señal de que nos vayamos a estabilizar. Incluso un derretimiento parcial, lo cual ocurre ahora, subirá el nivel del mar unos 2 o 3 metros para el fin de este siglo. Alrededor de un cuarto de la población mundial vive en ciudades cercanas al océano, y la mayoría de ellas serán inhabitables. Algunos analistas aseguran que en la historia futura habrá una especie que podrá catalogarse como la más depredadora de todos los tiempos. Esa especie somos nosotros, los seres humanos. ¿Qué pasará finalmente en diciembre del 2012? Distintas culturas ancestrales, religiones, profetas, libros sagrados, predicadores, todos han dejado sus vaticinios. Una fecha se repite una y otra vez. ¿Qué sucederá el 21 de diciembre de 2012? Muchas de las cosas que se ocultan son para no crear una histeria colectiva, para que la gente no reaccione histéricamente a un evento que al parecer no es catastrófico. Los científicos generalmente consideran que todas estas son supersticiones, cuestiones que desvían nuestra atención a los verdaderos problemas que tenemos y que son reales. No hay predicción que yo haya escuchado de los mayas sobre un desastre cuando el calendario da la vuelta. Solo empieza de nuevo, es un ciclo, es el ciclo de los números. Así como mi calendario en mi escritorio termina el 31 de diciembre, yo no creo que ese sea el fin del mundo. Yo creo que después vendrá el 1 de enero y la vida continuará.
Y los mayas no hicieron ninguna predicción como esa. Cualquiera que diga que los mayas predijeron un desastre en diciembre del 2012 está muy mal informado. Durante la historia de la humanidad ha habido siempre predicciones fatalistas de que se va a acabar el planeta, ¿sí? Y evidentemente no tiene ningún sustento real que el 2012 sea un año en que se va a acabar el planeta. O sea, no hay ningún argumento serio, real, científico, objetivo que nos indique eso no va a pasar. Lo que sí está pasando, que es más grave, es que el deterioro ambiental que existe se está acabando, se está minando las posibilidades de mantener esto a largo plazo. Es interesante imaginarse las consecuencias si continuamos con el dióxido de carbono y el calentamiento global. Si para fin de siglo el nivel del mar llega a ser tan alto que desplace a miles de millones de personas para el fin del próximo siglo, toda la población del mundo probablemente habrá colapsado porque habrá cada vez menos lugares que sean habitables y donde la gente quiera vivir. No producirá una extinción, no nos moriremos todos, pero sí podría arruinar la civilización que tenemos ahora. Tanto la ciencia como las profecías podrían tener una misma meta: detener el deterioro de nuestro planeta en manos del hombre. Seguimos llevando el sistema de vida que hasta ahora hemos tenido en nuestras manos. El Yuga tendrá efectivamente un final que será catastrófico, será apocalíptico, como estaba escrito en muchas profecías, como estaba escrito en muchos textos religiosos del sur, del este y del oeste de nuestro mundo. Me inquieta ver a tanta gente sufrir. Me inquieta recibirlas de la gente. Por eso las respondo, por eso vine a esta entrevista. Porque le quiero explicar a la gente que no hay nada de qué preocuparse. Muchos no me creerán, pero estos son los hechos. Y quizá debería decir, si todo aún está aquí en enero del 2013, envíenme una botella de champán y celebraremos. El 21 de diciembre de 2012 esconde un gran misterio. Diferentes interpretaciones dieron lugar a conjeturas de todo tipo. Sin embargo, nadie puede saber con certeza lo que ocurrirá ese día. ¿Será el fin de este mundo lo que nos espera? ¿Será un cambio trascendental en la humanidad? ¿O será un día más? Quizás solamente sea el fin de las profecías.